Capítulo 6. El padre de Andrea. Esa mañana se lanzó en brazos de su maestro. Papá llegaba ese mismo día. Con suma delicadeza y mientras se alegraba en compañía de su alumna, fue deshaciéndose de esos brazos que abarcaban su cuello y mientras le mostraba sus deseos de conversar con él le rogó que fuera a vestuarios para iniciar la clase de esa mañana. Era una persona muy cercana a los jóvenes, pero trataba de evitar al máximo todo contacto físico. Consciente que los adolescentes se comportaban de esa manera. Siempre con suma delicadeza trataba de guardar las distancias. Lo había hecho toda su vida, pero desde el incidente, en su juventud con aquella nadadora, se mantenía alerta para evitar en lo posible el contacto directo. Tanto si se trataba de un muchacho o una muchacha. Su edad, su estado, no se había casado, las noticias constantes en la prensa sobre abusos de monitores y profesores con su alumnado, le tenían en guardia. Jamás ni en pensamiento se le pasó por la imaginación tener una relación con alguien al que impartía clases. No le había pasado con sus alumnas de la universidad, muchísimo menos con esos menores a los que quería y trataba como si hubieran sido sus hijos. En una ocasión manteniendo una charla improvisada con Andrea, le preguntó por qué no se había casado. Sonrió a su alumna y con esa forma de ser le llegó a afirmar que ninguna mujer se había atrevido a enfrentarse con un personaje como él. Cuando le manifestó que no se lo creía, era un encanto de hombre y cualquier mujer se volvería loca por casarse con él. Sonriente le respondió que algún día se lo contaría. Fue decirlo y comprendió de inmediato su torpeza, a una adolescente no se le podía ir con intrigas de ese tipo. Pero lo había dicho y no había vuelta de hoja. Durante la clase observó y comprobó lo desorbitada que estaba. Tener a su padre tras 6 largos meses le tenía nerviosa pero sobre todo ansiosa. Pudo comprobar al terminar la clase su estupidez, salió de vestuarios la primera y fue junto a su profesor para que le confesara ese secreto que le comía la curiosidad. Con la sonrisa en los labios le soltó una de sus frases preferidas, pero lo hizo en francés. La curiosité es la mère de tous les vices y sin darle tiempo a preguntar su significado, le respondió. La curiosidad es la madre de todos los vicios. Pero insistía. Gracias a Dios el margen de tiempo era muy escaso y pronto le dejó tranquilo pues ambos debían acudir a sus respectivas clases para proseguir la jornada. Durante el recreo el director pedagógico le llamó. No tenía ni idea del motivo de su llamada, pero tampoco le preocupaba. Desde muy joven siempre le había importado un pimiento las advertencias, las llamadas de atención, las alabanzas, era algo de lo que pasaba olímpicamente. En sus reflexiones diarias, nunca se iba a la cama sin analizar el día, repasaba toda la jornada para corregir posibles errores o insistir en sus momentos lúcidos. Él lo haría muy bien, regular, mal, o muy mal, eso le tenía sin cuidado. Lo importante, se decía, era poderse levantar por las mañanas con la conciencia tranquila. Era una de esas personas con gran confianza en sí mismo. Pero nunca afirmaba nada con rotundidad. Comentando siempre que era su verdad y como toda verdad en este mundo siempre es relativa. Eso sí, en muy pocas ocasiones cambió de opinión. Al entrar por el umbral de la puerta el director se levantó y abrazándose le mostró su satisfacción por el cambio tan radical de ese tercero de secundaria. Varios padres se habían personado en su despacho para mostrar su agradecimiento con el trato que estaban recibiendo sus hijos ese curso. Anteriormente el claustro mostró su asombro ante el cambio de actitud de aquellos incontrolables adolescentes. Pronunció su nombre personal mientras sonreía y comentaba que parecía mentira que con los años que se conocía todavía se asombrara de algo. Él solo cumplía con su obligación, el problema estaba en el resto, en el descontento de los docentes, por los cambios en la educación y la línea marcada por el centro. Volvió a lanzarle la retahíla de fallos que se estaban cometiendo en educación, así como, según su visión, la educación debía cambiar el rumbo actual. Ciertamente el profesorado era el que se debía adaptar a las nuevas generaciones, pero una cosa era adaptarse y otra muy distinta dejarse manejar por la sociedad, por los padres y en bastantes casos, últimamente, por los mismos alumnos. Sabes muy bien. Proseguía comentando. Podré estar o no en lo cierto, pero mis principios, mi ética, mis valores nadie me los cambiará, me iré a la tumba con ellos. El director le interrumpió para aconsejarle que no continuara, especialmente en la prensa con esa línea contra ETA, le tenían en el ojo de mira y posiblemente lo sentenciarían.
Pero Julián, en vez de acobardarse, se engrandeció. Era sabedor que aquel compañero se movía por círculos de la izquierda Berchale. Nadie me hará vivir con miedo mi vida, si ha de acabar ahora mismo que termine, pero ningún ser de este mundo logrará que viva con miedo. Es cierto que el último artículo de prensa era sumamente duro con aquella banda de asesinos, pero no comprendía cómo luchaban para lograr ser independientes, extorsionando, amedrentando, sembrando el miedo y la muerte. Si lograban su objetivo, someterían al pueblo al mismo yugo con tal de mantenerse en el poder. ¿Por qué libertades luchaban por las de pueblo vasco, o realmente por las suyas a costa del resto? Podía entender, aunque no compartir, que desearan la independencia, pero los métodos que empleaban eran totalitarios y eso ya lo había sufrido durante demasiados años el país. Sin duda aquellos asesinos pretendían prorrogar ese estado del miedo, de leyes orgánicas, las que le salía del mismo nombre al caudillo. En fin, que detestaba todo acto de violencia y más aún, le enfurecía como pocas cosas el amedrentar a la gente con el miedo. Su compañero estaba preocupado por aquel increíble maestro. Era capaz de entender a su amigo, aunque Julián nunca llegó a intimar para considerar su relación como de amistad. Sus valores diferían demasiado, aunque se comprendían. Se despidieron con el temor en el cuerpo del director. Se movía por círculos de la izquierda a Berchale y se la tenían jurada. Últimamente aparecía con demasiada frecuencia atacando duramente a la banda tanto en la prensa, como en la radio o la televisión. No perdía oportunidad para asegurar que eran el verdadero cáncer de Euskadi. Acababa de prepararse la comida. Se había sentado para poder comer con tranquilidad mientras escuchaba las noticias en la televisión vasca. El comunicado de ETA le hizo fijar su atención en la información que se daba. Unos encapuchados leían un manifiesto contra el gobierno central y en los últimos párrafos amenazaron a Julián. No lo nombraron, pero el mensaje iba dirigido a él. Hacía referencia al artículo publicado el día anterior, en un diario de tirada nacional. Y en el comunicado sí nombraron el título del artículo. Cogió la cuchara dispuesto a reanudar la comida, cuando le sorprendió el sonido del móvil. Fue hacia su habitación y pudo comprobar que se trataba de su madre. Había escuchado la noticia y suplicaba a su hijo que se dejara todo y regresara a Madrid. Ahí con protección podría vivir en paz. Tranquilizó a su madre y le aseguró que ese fin de semana se acercaría a la capital para charlar y hacerle compañía. Fue colgar y maldecir a esos asesinos que no dejaban en paz a ser viviente. Le dolía en lo más profundo de su alma que su madre se hubiese enterado. Pero estaba convencido que la estúpida de su hermana había sido quien se lo notificó. De la misma forma pondría la mano en el fuego que quien se lo contó a ella tuvo que ser el prepotente de su marido. Pero ahora no había solución y esperaba que ese fin de semana solventara en parte la preocupación de su madre. No hacía ni 3 minutos que colgó la comunicación con los de casa cuando de nuevo, esta vez se lo había llevado a la mesa, volvió a sonar. Era Andrea, que también lo había escuchado y estaba profundamente preocupada. Quitó hierro al asunto asegurándole que llevaba años recibiendo continuas amenazas de esos asesinos. Si no habían actuado hasta la fecha, se debía a las discrepancias dentro de la organización. Aquel maestro era un personaje demasiado querido por un gran número de personas y muchas de ellas no precisamente con el mismo punto de vista que él. Incluso sus más duros adversarios reconocían el gran valor del personaje. Para distraerle del asunto por el que había telefoneado, le comentó: «Bueno, ya tienes a papá en casa, ¿no?». De inmediato se olvidó del tema, confesándole que lo tenía a su lado y le había mostrado su interés en hablar con él. Trataron de quedar para el sábado, pero Julián ya se había comprometido con su madre y lo subsanaron en quedar a comer el complejo deportivo gastronómico del Paseo de la Concha ese viernes. Esa semana recibió infinidad de apoyos de compañeros, alumnos, periodistas, padres de alumnos y editoriales tanto de prensa, radio y televisión manifestando su apoyo al personaje. Especialmente en la facultad llegaron a realizar una concentración en protesta contra el comunicado de la banda. Su madre le telefoneó todos los días e incluso cuando, según ella, presentía que le había pasado algo le llamaba 2 y 3 veces. Siempre estuvo muy cariñoso y quitando hierro, restando importancia a lo que la gente decía. Tenía ganas de que llegase ese sábado.
En primer lugar para tranquilizar a su madre y en segundo término para recriminar seriamente a su cuñado y hermana lo crueles que habían sido con mamá. No le gustó nada que se personara el matrimonio con Andrea. Confiaba que sería una entrevista personal entre padre y tutor. Resignado no puso ningún pero, solicitando al maître que pusiese 2 cubiertos más en la mesa. Aunque el salón estaba a tope, consiguieron acoplarles una mesa de la cocina de mayores dimensiones para que su cliente se sintiese más cómodo. Las cartas se repartieron a los 4 comensales y cuando el padre de Andrea escuchó la marca de vino que pedía su esposa, le llamó la atención sobre el precio. Julián intervino de inmediato. Son mis invitados y todo lo que esté en la carta pueden pedirlo sin el menor problema. El dinero es dinero nada más y gracias a Dios, hoy por hoy me puedo permitir estos lujos. Su mujer se hizo la ingenua. No me había dado cuenta. Por favor, don Julián, pida otro vino. Volvió a insistir que no había problema. Además, hoy también lo probaré. De esta forma solventaba la tirantez en la mesa. Poco a poco fueron entrando en conversación y la pareja se sentía profundamente agradecida hacia el maestro. Había sido un apoyo impagable, sus desvelos y el enorme apoyo que su hija había encontrado en él. Ciertamente Andrea había mejorado de una forma espectacular, pero sabía tras las primeras semanas que aquella chiquilla tenía cualidades para el estudio. Solo era menester que encontrase un apoyo para poder superar todas las dificultades que se le presentaron, algo lógico para cualquier inmigrante. Prosiguieron charlando en uno de los salones del centro mientras los cafés y alguna copa caían durante la conversación. David entró a las 2 horas de estar en el complejo, Andrea se levantó y despidiéndose de los presentes se fueron a dar una vuelta para regresar a casa a la hora de la cena. La conversación fue fluida, se notaba la confianza de la pareja en su interlocutor. Al comienzo andaba temerosa pensando que, tal vez en el encuentro que mantuvieron después del incidente en su casa, destapara su infidelidad. Pero Julián se cuidó mucho de tocar otro tema que no fuera académico. Por supuesto que aquello le afectaba, pero su intervención habría perjudicado a la jovencita y no habría resuelto nada. Ese problema era algo que debían solucionar en el seno de la familia. Consciente que si aquella mujer seguía manteniendo relaciones con el socio, tarde o temprano se enteraría. Mientras tanto podía seguir con la recuperación de la joven. De destapar la infidelidad a su esposo, al regresar a la mar quien lo sufriría sería Andrea. Y su misión era proteger a la joven para madurar en las mejores condiciones. Se despidieron, no sin antes quedar en verse de nuevo ante cualquier cambio de la joven. No se lo pensó 2 veces, se acercó a casa y no tardó más de 20 minutos cuando su coche circulaba por la 8, para en la intersección con la 1 desviarse por ella y acercarse a la capital como había quedado con su madre. Es cierto que no lo esperaba hasta la hora de la comida del sábado, pero Julián entraba en la mansión de su madre cerca de las 2:30 de la madrugada. Solo el guarda jurado de la entrada se enteró que el señor de la casa había llegado. Estaba bastante cansado, habían sido unos últimos días duros por el agobio de la gente, era de las cosas que peor llevaba, pero agradecía el aprecio que en general le tenían. Se levantó como siempre a las 6 de la mañana, aún acostándose tarde le costaba mantenerse en la cama más allá de esa hora. También era cierto que por regla general se iba pronto a la cama. Llamó a la cocina, sabedor de las costumbres de su casa. No se equivocó, el equipo de cocina comenzó su tarea a las 6, lo habitual en aquella mansión. La jefa del servicio se extrañó, pues al igual que todos, esperaba al señor a la hora de comer. Presta se puso manos a la obra para preparar y llevar el desayuno que solía tomar. Pero antes de colgar solicitó si quería algún cambio en el desayuno. Ante la negativa colgaron y ella junto a una cocinera se pusieron a preparar el primer alimento de ese día para el señor. Siempre las denominaban habitación, pero aquello era una impresionante suite de un gran hotel, pues amén del recinto donde estaba ubicada la cama, habían 3 dependencias más con acceso por medio de sus respectivas puertas. Un gran salón, donde solía desayunar siempre que iba a casa, un enorme despacho y un servicio que más bien parecía las instalaciones de un club de natación. Tras el aseo personal se mantuvo en su despacho trabajando hasta que el servicio le avisó, tras saludarlo y mantener una distendida conversación. Era el único, junto a su fallecido padre, que solía interesarse por los problemas de sus empleados.
pues el resto de la familia solo emitía órdenes o confirmaban afirmaciones, pero nunca se entablaba diálogo entre el servicio y los moradores de la mansión.
El rostro y la gesticulación de aquella mujer era diferente a cualquier otro día, conscientes del trato por igual que aquel maduro personaje y su padre que en la gloria lo tenga el Señor les ofrecían. Siempre interesándose por sus problemas cotidianos y acordándose de cualquier problema o situación por la que pasaban, aunque ésta se hubiera producido hacía tiempo. ¿Cuántos problemas solucionaron al servicio tanto aquel hombre como su padre cuando se lo planteaban? E incluso escucharon reprimendas de la señora de la casa. Pero especialmente de la hija y esposo de esta. No se les quería demasiado por el personal, pero este en deferencia al señor y a su hijo, cumplía con desvelo su cometido. En la conversación que mantuvieron le agradeció la ayuda recibida para que su hijo no dejara los estudios. Sonrió asegurándole que no lo habría hecho con alguien del que no estuviera seguro que lo iba a utilizar bien. Con lágrimas en los ojos plasmó dos sonoros besos en la mejilla de su patrón. Era una pena que aquel personaje no se hubiera quedado en casa, pero lo comprendían perfectamente. Con las señoras que rondaban por ahí no se podía convivir siendo como era. Pero estos pensamientos jamás se los transmitió, sabedora que adoraba a su madre a pesar de los pesares. De la que no estaba tan seguro que apreciara era a su hermana. Le enervaba hasta el alma aquella pedante mujer, por no hablar de su querido esposo. Cuando la señora se enteró que su hijo estaba en casa se enfadó con el personal y refunfuñando entró en los aposentos de su hijo que se encontraba en esos momentos en el despacho aprovechando el tiempo. Se lanzó a los brazos de su pequeño, cercano a los 60 años, mientras con el cariño que le caracterizaba trató de mostrar a su madre que había sido materialmente imposible avisarle, pues llegó de madrugada. No paraba de repetirle que abandonara todo y regresara a casa. Convertiría la mansión en un búnker inexpugnable. Julián, abrazado a su madre mientras deslizaba su mano por sus cabellos, trataba de explicarle que eso no era vivir y prefería mil veces acabar de un tiro o saltando con una bomba lapa antes que recluirse y vivir como un ermitaño. Su razón de vivir era su verdad, aunque no estuviera en lo cierto. Adoraba la vida que estaba llevando porque le permitía vivir tal y como a él le gustaba. Le propuso abandonar el país y reanudar una vida nueva en otro lugar, pero con la serenidad que le caracterizaba trató de explicarle a su progenitora que eso sería peor que morir. Renunciar a sus ideales, a sus valores, a sus responsabilidades como ciudadano pero especialmente como educador, profesión de la que disfrutaba y a la que no traicionaría por nadie ni por nada en este mundo. ¿Cómo podía abandonar todo y huir cuando había estado pregonando a viento y platillo que en la vida uno se debía enfrentar ante las injusticias, denunciándolas, dando ejemplo a la gente que por sus condicionantes no se atrevían a enfrentarse a ello y los tiranos se aprovechaban precisamente de esas circunstancias? Estuvo muy cariñoso con su madre, y en deferencia a ella soportó las estupideces de su hermana y cuñado. Incluso jugó con los CDA de sus sobrinos. Capullito de Alelí, siglas que empleaba en los claustros de profesores para referirse a ciertos alumnos, mimados y consentidos que trataban de torrear al profesorado, especialmente lo empleaba con los del gabinete de psicología del centro muy acostumbrados a detectar casos pronunciando simplemente las siglas de su problema. No era ninguna moza a los casos realmente detectados. Personalmente ponía cuerpo y alma en atenderles con la mayor profesionalidad y sacando tiempo de donde fuera para paliar los efectos de sus problemas en el rendimiento académico, pero nunca acudía a la jefa del departamento de orientación. No se explicaba cómo podía dirigir el departamento cuando ni siquiera tenía un criterio propio, o lo cambiaba a la mínima insinuación de cualquier profesor, aunque no estuviese muy docto en la materia. ¿Cuántas veces le había comentado al director pedagógico que uno de los cánceres del centro era precisamente dicha profesional, por decir algo? Cuando encontraba dificultades para atender uno de estos casos iba a un prestigioso pedagogo de la facultad, lo invitaba a comer y charlaban sobre el asunto. Partió hacia Donostia a media tarde. La semana se le presentaba movidita y deseaba llegar antes de la cena a casa, dar un repaso a lo que se le avecinaba y acostarse. En casa había tenido tiempo para trabajar todas las actividades de esa semana, pues el domingo también se levantó a las 6 horas, y hasta que llegó su hermana con la familia, le dio tiempo a prepararlo todo.
Ese mismo lunes su madre contactó con el ministro del Interior, el padre del político había sido compañero de colegio de su marido y en ocasiones solían comer o cenar los dos matrimonios. Le atendió de inmediato y charlaron largamente sobre el asunto que le preocupaba. Estaba dispuesta a correr con los gastos, pero deseaba que le proporcionaran una escolta profesional. Aquel personaje le aclaró que ya estaba en marcha el asunto, pero esa semana tenía que desplazarse al País Vasco y lo resolvería personalmente con el director general de la Ertzaintza. El lunes al entrar en clase Andrea le tendió la agenda donde su padre había solicitado una entrevista personal con el tutor. Julián firmó el documento pertinente y quedó con el padre de Andrea el miércoles por la tarde, pues más tarde resultaba imposible ya que esa misma noche del miércoles embarcaba para hacerse de nuevo a la mar. Habían quedado a las 17 horas en el complejo deportivo gastronómico del Paseo de la Concha, pero como esa mañana del miércoles Andrea en su clase le comunicó que prefería un lugar privado. El colegio estaría bien. Quedó con la jovencita que le acompañara hasta su casa y allí libres de todo espía podrían conversar sin el menor problema. En un principio el padre deseaba mantener una conversación a solas con el tutor, pero no se lo consintió. Le quedaban unas horas para estar junto a él y no iba a separarse de su lado por nada ni por nadie. Dios sabe hasta cuándo lo volvería a ver. Intentó persuadirle pues el tema que deseaba tratar era delicado y pensó con buen criterio que no debía estar presente. Pero al ver su expresión cuando le comentó que prefería hablar a solas con su profesor, claudicó y pensó que encontraría un momento para tratar el tema. Comieron, reposaron y paseando se acercaron al palacete, donde tenía preparado desde primeras horas de la tarde una pequeña merienda. Se saludaron y los invitó a pasar. Tomaron acomodo en los sofás y comenzó la entrevista. El padre de Andrea estaba preocupado. En los escasos días que había estado en Donostia el comportamiento de su socio no le daba buenas sensaciones, y deseaba que Julián personalmente estuviera al tanto de Andrea. El trabajo había separado al matrimonio y su relación no andaba en sus mejores momentos. Le notaba indeciso, la presencia de Andrea le paraba, pero como la joven lo sabía todo, rompió una lanza a su favor para que aquel hombre se pudiera expresar sin tapujos. No tenga miedo. Sabe que su socio y su mujer se entienden. En una charla con su mujer nos lo contó. Antes de ello su hija lo sabía porque los pilló infraganti. Aquel hombre se sorprendió pero al mismo tiempo sintió un gran alivio al poder hablar sin tapujos. Su matrimonio se había roto desde hacía tiempo y lo que hiciera su mujer con su vida le tenía sin cuidado, pero sí le preocupaba, y mucho su hija. Había observado a su socio en varias ocasiones, en períodos de tiempo cortos ya que pasaba el mayor tiempo en la mar. Tenía sus sospechas y esa semana le sorprendieron aprovechándose de una menor en la fábrica. Intentó conseguir testigos para denunciarlo, pues él no lo había visto. Personal de su confianza se lo confesaron, pero todos los que podrían haber testificado, incluso la menor se negaron. Ahora temía que pudiera hacerle algo a Andrea y el solo pensarlo lo tenía fuera de sus casillas. Julián le tranquilizó prometiéndole que estaría al tanto ante cualquier problema. Tenía su móvil y su dirección amén del centro educativo, bastaba con avisarle y acudiría presto en su auxilio.